Buen día, ¿cómo andan todos? Espero que bien. Hace un par de semanitas que no estamos tanto en contacto. Fue más que nada para que se puedan poner al día como con las actividades y bueno, para después de Semana Santa poder retomarlo. Habíamos quedado pendiente la última clase en las etapas de un proyecto, ¿no? Repasando para atrás, en la primera instancia hablamos sobre la planificación, la importancia de una planificación, la diferencia entre tarea, actividad, proyecto. En la segunda clase lo que trabajamos fue algunas consideraciones que había que tener en cuenta antes de empezar un proyecto, viabilidad, pertinencia, coherencia. Hablamos un poquito sobre la evaluación. Y en la clase anterior empezamos a ver las instancias de un proyecto, ¿no? Dijimos que un proyecto era un ente vivo, que sufría una metamorfosis, que pasaba por un ciclo de vida similar a un grupo, a una persona. Y vimos como las 4 instancias más importantes, una que tenía que ver con el inicio, con la primera parte, que le llamamos fase diagnóstico, donde detectábamos una necesidad para pasar a la segunda etapa, que era la etapa de el diseño y planificación. Ahí dijimos que era donde se elaboraba el documento escrito, que vamos a ver a partir de la semana que viene. La tercera instancia, que es la ejecución, que es poner el cuerpo para llevar adelante el proyecto. Y la última habíamos dicho que era el cierre. Que cierre no era cerrar el proyecto así nomás, sino que había algunas consideraciones importantes a tener en cuenta. Estas habíamos dicho en la clase pasada que tenían que ver con etapas secuenciales. Las habíamos llamado secuenciales porque una no podía empezar sin haber pasado por la otra, sin haber terminado la otra. Y les adelanté que para esta semana lo que íbamos a trabajar tenía que ver con otro tipo de etapas, de fases, pero que no son secuenciales, sino que son transversales, ¿sí? Acá les va a aparecer el dibujito de lo que estoy explicando, donde van a ver a las 4 instancias que vimos la semana pasada, como consecutivas, con las flechitas, y van a ver que las 3 fases transversales justamente transversalizan, atraviesan las 4 etapas. Es decir, que se puede dar en cualquier momento del proyecto, durante todo el proyecto, ¿sí? Son permanentes. Ahora vamos a ver por qué decimos que son permanentes y atraviesan todo el proyecto. Bueno, van a ver que la primera etapa, fase transversal, ¿sí? En paralelo con las que vimos la semana pasada, es la reflexión, ¿sí? Reflexionar quiere decir como considerar detenidamente algo, tomarse el tiempo para repensar ciertas cuestiones, ¿sí? Reflexionar sobre algo nos va a permitir incluir nuevas miradas y revisar las acciones que estamos haciendo para ver si hay que tomar nuevos caminos o si vamos bien por ahí. En un proyecto, y en un proyecto social, comunitario, que es lo que vamos a ver específicamente en nuestra materia, es importante que la reflexión sea con respecto a algunos puntos, ¿sí? Que vamos como a enumerar. La primera reflexión tiene que ser sobre el contexto social, económico, político, institucional en el que vamos a intervenir, ¿bien? Ya hablamos la vez pasada, cuando hablamos del diagnóstico, que el contexto es un condicionante. Es importante reflexionar sobre el contexto porque eso nos va a afectar al momento de pensar el diagnóstico, de planificar, de intervenir y de darle un cierre. Otra cosa sobre la que es importante reflexionar es sobre las dinámicas grupales que se dan dentro del proyecto. Con dinámicas grupales me refiero a cómo está funcionando el grupo que lleva adelante el proyecto, cómo estamos funcionando como equipo de trabajo, ¿sí? Porque por ahí el proyecto que tengo es buenísimo, pero el grupo no lo está pudiendo manejar, no se están repartiendo bien los roles, las responsabilidades, las tareas, y eso puede llevar a que falle el proyecto. Entonces todo el tiempo también está bueno reflexionar en todas las etapas sobre cómo venimos en cuanto a la dinámica grupal, a la dinámica de trabajo entre nosotros. Otra reflexión interesante para hacer tiene que ver con los emergentes. ¿Qué es un emergente? Un emergente es una palabra que voy a usar mucho este año, la vamos a usar mucho. Un emergente es un imprevisto, algo que emerge, que no está en mis planes y aparece. Y es una nueva necesidad a la que hay que atender, ¿sí?
por ahí yo en el diagnóstico inicial había pensado que este proyecto iba a responder a esta necesidad, que este lugar tenía tal necesidad, y de pronto en el medio aparece otra cosa. Bueno, hay que reflexionar todo el tiempo sobre ver si no hay ningún nuevo emergente al cual tenemos que estar atentos para darle respuesta. Otra cosa sobre la que es importante reflexionar todo el tiempo en un proyecto es la propia práctica, ¿sí? O sea, lo que estamos haciendo, ¿qué pasa con esto que estamos haciendo? ¿Sí? La metodología de trabajo que estamos usando, ¿es la adecuada? ¿No es la adecuada? Está bueno preguntarse todo el tiempo esto. Y por último, reflexionar sobre las vivencias y las opiniones que tienen todos los actores de un proyecto. Con actores de un proyecto, ¿a qué me refiero? A los que participamos de un proyecto. Y no solo los que hacemos el proyecto. Por ejemplo, este año hacemos un proyecto, los actores no son solamente ustedes y yo. Los actores pueden ser también, por ejemplo, los destinatarios. Es decir, si hacemos un proyecto, pongo un ejemplo de pasada, para la gente del barrio, los vecinos de Lugano, bueno, está bueno también tener en cuenta las opiniones de ellos, porque por ahí consideramos que el proyecto que hacemos es hermoso y a ellos no les modificó lo más mínimo, o están necesitando otra cosa. Entonces reflexionar nosotros y hacerlos reflexionar también a los que son destinatarios del proyecto, ¿sí? Porque eso nos va a servir. Bueno, esperen que sigo con el machete. Y entonces, claro, decimos que la reflexión es transversal porque va a abarcar todas las etapas. La etapa de la preparación, que es la inicial, ¿sí? Donde es importante reflexionar sobre las actividades previas a empezar como la acción concreta, el proyecto en sí, la ejecución. Está bueno ahí explorar cuáles son nuestras expectativas, qué hipótesis tenemos de trabajo y estudiar el contexto, que es lo que ya les mencioné antes. También la reflexión puede estar en la etapa del desarrollo, ¿sí? Que es la ejecución, la planificación y la ejecución, que nos va a ayudar como a procesar la experiencia de lo que estamos haciendo, a que todos los que estamos haciendo el proyecto podamos como expresar cómo nos sentimos, cuáles son nuestras ideas, nuestros pensamientos, y también nos ayuda a resolver situaciones problemáticas. Puede ser que haya un conflicto grupal, un conflicto personal, un conflicto económico, un conflicto que algo no salga como esperábamos. Bueno, nos va a ayudar a reflexionar. Reflexionar para corregir. Y fíjense cómo ahora viene de la mano la evaluación, que es una de las partes que vamos a seguir viendo en proceso transversal. Ven cómo una cosa va llevando a la otra, ¿no? Y también es importante la reflexión en el cierre, ¿sí? En el cierre para extraer las conclusiones de la experiencia que tuvimos y ver qué repercusión tuvo esto, ¿sí? La reflexión, entonces, podemos decir, para cerrar esta primera etapa transversal, es que es algo intencional, es algo voluntario, y es importante entender por qué las cosas pasaron como pasaron, ¿sí? Porque de ahí yo puedo aprender, adquirir como un aprendizaje, ¿no? Bueno, no dejar que las cosas sucedan porque si no, hay que preguntarse por qué sucedió así esto, ¿sí? ¿Era como yo esperaba? ¿No era como no esperaba? Es importante entonces que durante un proyecto haya momentos para reflexionar como grupo, como cabezas de este proyecto, ¿sí? Nosotros cuando ejecutemos proyectos durante este año vamos a tener muchos momentos donde van a ver que en el aula nosotros vamos a reflexionar sobre lo que estamos haciendo. No es que hago y no pienso, hago y a fin de año digo, esto no salió. No. Tengo que parar la pelota en muchos momentos para reflexionar, ¿sí? Bueno, para continuar, vamos a pasar a la segunda etapa transversal, que tiene que ver con el registro, pero el registro viene de la mano del registro, la sistematización y la comunicación. ¿Por qué se meten esos tres conceptos dentro de esta fase transversal? Empezó por el registro. Bueno, registro, la palabra no es desconocida para ustedes. En un proyecto el registro va a tener que ver con documentar sistemáticamente, es decir, hay una manera de documentar, ¿sí? Las actividades que hacemos durante el proyecto, las ideas que surgen durante el proyecto, los cambios que van dándose durante el proyecto,
Las etapas, ¿cómo se registra? Se puede registrar mediante escritos, cosas audiovisuales, mediante gráficos, estadísticas, video, foto, qué sé yo, hay muchas maneras, muchos formatos, hoy en día además con tanta tecnología, de registrar cuál es el paso a paso que vamos haciendo en un proyecto. Podemos armar una cartelera, armar un video, armar un diario, un blog, una bitácora como del recorrido de todas las cosas que hacemos, un informe numérico con los valores que vamos obteniendo. Hay muchas maneras de documentar, de llevar un registro de un proyecto, ¿sí? ¿Por qué es importante tener un registro de un proyecto? ¿Cuántas veces me ha pasado hablar con grupos que hicieron un proyecto maravilloso y llega al fin del proyecto y no les quedó nada registrado? Ni un documento, ni una foto. Digo, ¿tanto trabajo para qué? Es importante que todo el trabajo quede documentado, quede registrado. Primero, para que como grupo tengan registrado la experiencia. Segundo, porque si ese proyecto después continúa, si no hay una documentación, un registro, yo no lo puedo continuar. Creo que de esto algo hablamos, clases pasadas. No me acuerdo muy bien, me parece que sí. ¿Sí? Nos permite el registro conservar la historia de nuestro proyecto. Desde que fue una idea descabellada, utópica, tirada de los pelos, hasta que, che, mirá hasta dónde llegamos, mirá todo lo que hicimos. Y también registrar nos permite difundirlo, ¿sí? Darlo a conocer nuestro proyecto. Que ahora vamos a hablar de la comunicación, que va de la mano del registro, ¿sí? Al desplegado del registro, otro concepto es la sistematización, ¿sí? Que la sistematización es un proceso sistemático, valga la redundancia, para recolectar datos, anécdotas, experiencias vividas y reconocer las características de las actividades que hicimos y los aciertos que tuvimos y las debilidades que tuvimos también, ¿no? Todo esto es para obtener, como les dije, un producto final que va a resumir la vivencia del proyecto, ¿sí? Más adelante no tanto, en un par de clases yo les voy a hacer trabajar con informes sobre proyectos reales que se hicieron y van a ver ahí todo el proyecto escrito y el paso a paso, desde que nació la idea hasta que terminó el proyecto. Fíjense, ese documento después nos va a servir a nosotros para pensar nuestros propios proyectos, ¿sí? La idea es que quede registrado todo lo que vamos haciendo. Para esto, para que un proyecto esté bien sistematizado y se registre lo que se hace, es importante que haya responsables que se encarguen de sistematizar, ¿sí? O sea, no solamente hacemos, salimos, sino que también hay gente, roles dentro del grupo que se tienen que encargar de sistematizar esta información. Che, hacemos tal actividad, bueno, ¿quién registra? ¿Quién saca fotos? ¿Quién filma? ¿Quién escribe? ¿Quién hace un informe? ¿Quién describe cómo fue la experiencia? Hay gente que es importante que se encargue de esto para ir recopilando material, ¿sí? Porque a fin de año es imposible recopilar todo el material de todo lo que hicimos. Hay que ir haciéndolo a lo largo de todo el proceso, por eso es transversal la sistematización. Y por último dijimos que viene de la mano, en esta segunda fase, registro, sistematización y comunicación. Que ya hablamos de esto antes, la comunicación es fundamental en un grupo y en un proyecto. La comunicación atraviesa todas las etapas del proyecto y la comunicación puede darse intrainstitucionalmente, que quiere decir dentro de la institución nuestra, por ejemplo, nuestra escuela, o extrainstitucional, si queremos comunicar algo hacia la comunidad, hacia la afuera, con otras instituciones que trabajemos. ¿Para qué sirve la comunicación? La comunicación nos permite hacer visible el proyecto, que la gente conozca el proyecto. Hay proyectos que es importante que la gente lo conozca. Quiero hacer una colecta, una campaña solidaria, necesito difundirlo para que la gente se entere qué está haciendo y tener convocatoria. Estoy, qué sé yo, haciendo una de las actividades que le mandé al principio. Una campaña sobre concientización de la importancia de la donación de sangre. Bueno, tengo que comunicar el proyecto para sumar gente, conseguir donaciones, conseguir empresas, sponsors, alianzas que se sumen y me ayuden, gente que de onda se prenda y me dé ayuda económica, algún recurso que necesite material, vaya a saber. La comunicación entonces hace visible el proyecto, es sumamente importante. El éxito de nuestro proyecto, me atrevo a decir, que va a depender
de que la comunicación sea buena. La comunicación sea buena entre nosotros, que somos los participantes, los que armamos el proyecto, y para con la comunidad, o sea, para el afuera, ¿sí? Con quien trabajemos. Y habiendo pasado por estos dos pasos transversales, ¿sí? El registro la reflexión, el registro, sistematización y comunicación, fluye y terminamos llegando ¿a qué? A la evaluación. Todas estas cosas nos permiten evaluar, que ya hablamos algo de la evaluación. Para no ser muy repetitivo, vamos a repasar como las cosas principales que dijimos de la evaluación. Dijimos que era un aspecto fundamental del proyecto, creo que lo vimos en la segunda clase, si mal no recuerdo. La evaluación es uno de los desafíos más importantes dentro de un proyecto. Tiene que ser permanente, por eso es transversal. Tiene que ser planificada. Tenemos que tener instrumentos de evaluación. Vamos a ver que hay maneras de evaluar, ¿sí? Un proyecto para ver cómo, saber si estamos yendo en el camino correcto o no, si nos están rindiendo los recursos, si las necesidades se están satisfaciendo o no. Todo eso hay maneras, hay elementos, instrumentos para medir, para evaluar. La evaluación puede ser coevaluación, quiere decir entre nosotros, ver cómo estamos trabajando, y también puede ser comunitaria. Por ejemplo, esto que les dije, a un proyecto dentro del barrio, bueno, con encuestas, con informes, yo voy a evaluar qué pasa con esa comunidad a la cual yo quiero resolverle una necesidad, ayudarle a una necesidad que la resuelva, ¿sí? Y una vez que obtengo esa información, la analizo y sobre eso reflexiono. ¿Sí? Va todo de la mano, se dan cuenta, la reflexión, la evaluación, el registro. Como dije antes, es muy común en un proyecto hacer, pasar por las 4 fases que vimos la semana pasada, y cuando llegamos al final nunca nos detuvimos a reflexionar, nunca nos detuvimos a registrar y a sistematizar lo que hicimos, el proceso, y nunca evaluamos. Grave error. Esto hay que hacerlo siempre. La evaluación, hablamos la otra vez también, que es fundamental para mejorar. La evaluación nos permite mejorar, ¿sí? No decir, che, hicimos esto mal, hasta acá llegué. No, nos permite mejorar, nos permite retroceder, marcha atrás y volver a tomar un nuevo camino si la estamos pifiando, si estamos fallando, ¿sí? Y dijimos también que la evaluación, por ser transversal, está en todas las etapas. Previo a empezar el proyecto, o sea, haciendo el diagnóstico comunitario, ver antes de planificar y de armar el documento del proyecto si es viable lo que vamos a hacer, durante la ejecución, ¿sí? Durante las acciones que hacemos que ya fueron planificadas, bueno, ir viendo si funcionan o no, y si no, replanificarlas, y al finalizar, ¿sí? Para evaluar si cumplimos con los objetivos o hay que redefinirlos, lo que ya hemos hablado para no ser mucho más repetitivo. Bueno, hasta acá llegamos con las etapas de un proyecto y ya estamos en condiciones de la semana que viene empezar, que para mí es el tema que más me gusta, muy complejo, pero me gusta, que es, bueno, cómo armar un proyecto, cómo redactar un proyecto. Que si pensamos en las 4 etapas que vimos la semana pasada, tendría que ver con la segunda, ¿sí? O sea, la redacción del proyecto escrito, que yo voy a presentar a un lugar, por ejemplo, va a tener que ver no con la fase diagnóstica, no con la fase de ejecución, no con la fase de cierre, sino que tendría que ver con la fase de diseño y planificación. Entonces, a partir de la semana que viene, vamos a meternos de lleno con esa etapa y les voy a explicar cómo armar un documento de un proyecto, ¿sí? Para eso vamos a trabajar con documentos reales, con proyectos reales, para tener de modelo, obviamente, no para copiar, ¿sí? Que entiendan un poco mejor. A partir de la semana que viene la dinámica de la clase va a ser distinta y paso a explicar. Por lo menos para este tema voy a dejar de lado esta modalidad de los videos tutoriales, salvo que considere como muy necesario aclarar temas que no se entendió, y vamos a trabajar en grupitos. Voy a necesitar que armen, importante, 5 grupos de 5 integrantes.
ustedes son 25, si mal no me falla la memoria. Por lo tanto, necesito que organicen. Me gustaría que los hagan ustedes, si no, lo organizo yo. Me parece que ya están en condiciones de hacerlo ustedes, ya están grandes. 5 grupos de 5. Sepan que con esos grupos van a trabajar de acá a que termine el trimestre, por lo menos, en proyecto, en nuestra materia, en un trabajito que nos va a llevar varias partes, ¿sí? Voy a enseñarles desde cero a armar un proyecto, y ese proyecto por grupo lo van a tener que ir como armando muy de a poquito, y la idea es que podamos tener como reuniones virtuales, ¿sí? No los 25, sino voy organizando reuniones chiquitas con cada grupito en algún momento que nos venga bien a todos, para juntarnos, ¿sí? O sea, los 5 del grupo y yo me van a ir mostrando lo que están haciendo, yo les voy dando devoluciones semana a semana, ¿sí? Ya no me van a tener que mandar mails haciendo la ficha del video como venimos haciendo. Cambia absolutamente la dinámica de la clase a partir de ahora. Vamos a trabajar en equipos de trabajo, de manera que necesito que en esta semana, sí o sí, se organicen, seguro tienen un grupo de WhatsApp del curso o algo así, y me pasen una lista de cómo son los 5 grupos formados por 5 integrantes, obviamente. Si alguno tiene una dificultad, un problema, me avisa y vemos algunas excepciones. Y ya la semana que viene, cuando tenga la lista de los grupos, doy la actividad de lo que tienen que hacer, ¿sí? Bueno, para esto, lo último que les pido, la última ficha número 4, si mal no recuerdo, punteíto, me lo mandan. A ver, no es que les estoy poniendo una nota de cada... No es que cada mail que me mandan es un trabajo práctico, que yo pongo una nota numérica, tranqui. Lo hago para verificar que están viendo los videos y que como yo no les estoy dando el material teórico, quiero garantizarme de que lo tengan bien apuntado porque lo van a necesitar para cuando empecemos con este trabajo grupal a partir de la semana que viene, ¿sí? A partir de la semana que viene sí se viene como el trabajito grupal, pero tranqui porque nos vamos a estar reuniendo por Hangout Meet y todas esas aplicaciones de videollamada y eso, y me gusta más porque nos podemos ver cara a cara. Esto de hablarle a la cámara del celular solo en mi casa como un loco me es medio como deprimente. Bueno, queridos, queridas, cualquier consulta estamos hablando y bueno, nos mantenemos en contacto.